Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde me estés escuchando. Bueno, para mí es un placer tenerte con nosotros aquí en el aula virtual de Juventudes. Desde ya quiero darte la más cordial bienvenida y felicitarte por la decisión que has tomado de capacitarte en estas herramientas, en la argumentación, en la apologética a favor de la defensa de tu fe. Y quiero que te sientas en la libertad de poder participar, de poder conocer todas y cada una de las cosas que vamos a estar compartiéndote aquí en este espacio, que estamos convencidos que van a ser de gran bendición para tu vida. Y bueno, quiero antes de empezar con el contenido presentarme. Mi nombre es José David Angulo, soy pastor de la iglesia Senti. Y bueno, me encuentro junto con un equipo de pastores trabajando por las juventudes de nuestra congregación. Aparte de esto, estoy actualmente cursando mi licenciatura en teología. Estoy en el segundo año de mi licenciatura en teología junto con mi esposa. Y hemos propuesto este contenido para que todos los líderes y las personas que están interesadas en conocer estas herramientas tan valiosas para la defensa del evangelio y la defensa de la fe, pues puedan ser capacitados en el uso de cada una de ellas. Y en esta oportunidad o en esta primera sección, digámoslo así, vamos a estar hablando de argumentación. Creo que no podemos hablar de la defensa de la fe si no tenemos primeramente un sustento sólido que nos permita realmente abordar los problemas reales que tenemos frente a lo que implica defender la fe. Y es aquí entonces donde vamos a estar hablando de qué es la argumentación, cómo argumentar, cuáles son sus campos de uso, cómo realmente estructurar correctamente un argumento a favor de la existencia de Dios y cómo podemos identificar aquellos argumentos que son falsos. Incluso también si podemos mirar muchos ejemplos en la argumentación en diferentes índoles, por ejemplo a nivel judicial, que es donde más o menos se puede tener una idea un poco más clara de lo que significa argumentar. Pues cada vez que alguien se presenta en un juicio, pues independientemente de si es culpable o es inocente, pues siempre hay un abogado en este lugar. Y la función del abogado justamente es defender a la persona. Puede que sea acusado o puede que sea inocente, pero la estructura de un argumento puede llevar a un inocente a la cárcel o puede librar incluso también al inocente de ella. ¿Pero de qué depende esto? ¿Acaso depende de la forma, de la estructura, de cómo se lleva el argumento? Claramente, todos los que entran en el ámbito legal han estudiado muy a profundidad esto para poder comprender o saber diferenciar cuando un argumento es verídico, es real y cuando un argumento es falso. Y lo mismo debe pasarnos a nosotros como cristianos. No podemos sostener una verdad si no conocemos la evidencia que ratifica esa verdad o esa afirmación, esa aseveración que nosotros podemos llegar a hacer a favor de la defensa de nuestra fe. Y es por eso entonces que vamos a ir mirando en el transcurso de este contenido pues algunas herramientas que sé que van a ser de mucha utilidad cuando de aquí en adelante pues vamos a ver otros temas. Estamos hablando de 4 temas en concreto que vamos a estar compartiendo con todas las personas que han decidido entrar a esta capacitación, pero este es como el fundamento de todo, ¿no? Aquí vamos a aprender las bases de la argumentación para luego posteriormente entender un poco el contenido que se estuvo presentando al inicio en la propuesta de esta capacitación, que son los 6 principales argumentos a favor de la existencia de Dios. Y en ese contenido, pues vamos a ir analizando cada una de esas proposiciones, de esas premisas que están ahí, pero debemos entender primeramente en qué consiste argumentar y el contenido, lo que hay de fondo en la argumentación para poder comprender realmente la esencia de cómo podemos defender nuestra fe.
Además de esto, pues hay ciertos criterios que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer un argumento, porque no es lo mismo defender la fe frente a alguien que ya cree en la existencia de un Dios, a defender nuestra fe a alguien que duda o que definitivamente niega por completo que existe un Dios o un ser creador o un diseñador inteligente. Ya es una forma de argumentar completamente distinta. Y como cristianos debemos saber cuál es el papel que tenemos que jugar a la hora de argumentar. Es un poco esta la idea, y recordemos lo que hacía justamente Pablo. El apóstol Pablo, cuando iba a dirigirse a un grupo especial, él se hacía a esas personas para que pudiesen comprender mejor su mensaje. Él era un ciudadano romano, pero él también era un ciudadano griego. Y esa capacidad pues le permitía moverse en diferentes ambientes, y esto le daba a él esta ventaja de hacerse entender según el público al que iba a dirigirse. Y es lo mismo en la argumentación. Tenemos que estar dispuestos a saber en qué campo nos estamos moviendo, porque dependiendo del campo, el argumento es completamente distinto. No es lo mismo argumentarle a un ateo que argumentarle a una persona que tal vez ya cree en un Dios, pero tal vez tiene dudas de si ese Dios existe. Entonces, claramente cada vez que nos enfrentamos a una persona que tiene una cosmovisión diferente, ya vamos a estar hablando más adelante de lo que son las cosmovisiones, pero a grosso modo, una cosmovisión es una explicación de cómo surgió el universo, ¿no? Cómo surgió el cosmos. Entonces, cuando yo tengo una cosmovisión, yo, por ejemplo, puedo decir que para mí el cosmos fue creado por Dios. Pero otra persona puede decir que el cosmos viene de la evolución. Todo evolucionó hasta llegar al cosmos que tenemos. Y otra persona puede decir, no, yo pienso que el cosmos se diseñó a sí mismo, que la naturaleza misma es la que se va autodiseñando o autocreando. Y cada uno puede tener diferentes tipos de cosmovisiones. Existen muchas cosmovisiones. Pero cada vez que nosotros vamos a evaluar o vamos a plantear un argumento, antes de plantear el argumento, nosotros tenemos que entender a qué cosmovisión nos estamos enfrentando. A veces crees que estás tratando con una persona que tiene una cosmovisión atea, pero resulta que al final tal vez no es un ateo realmente, es alguien que ha tenido una experiencia negativa con algún aspecto de la religión y ataca profundamente los aspectos religiosos y no permite que esto le lleve a concebir la idea de un Dios. Y es por eso que cuando analizamos la cosmovisión con la cual nos vamos a tener un diálogo, vamos a tener un intercambio de opiniones, pues siempre es importante saber realmente cuál es la esencia de su pensamiento. Y para esto, pues justamente es la argumentación. La argumentación nos ayuda a poder aprender a estructurar correctamente lo que vamos a hablar. Y esto también nos tiene una gran ventaja, y es que nos evita caer en el dogmatismo, nos evita caer en la religiosidad. A veces como cristianos creemos, y claramente, bueno, lo creemos así y es así, que la palabra de Dios tiene respuesta para todas las cosas. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que hay personas que no creen en Dios y que no están dispuestos a creer en lo que la palabra de Dios enseña. Claramente tú y yo entendemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. La palabra de Dios indica que todo lo que hacemos lo hacemos por fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aunque hayamos creído por esta convicción que fue puesta por Dios en nuestras vidas, la misma palabra de Dios nos llama a tener un criterio, a tener un razonamiento frente a aquellas personas que lo necesitan. Y por eso el saber argumentar fuera de nuestros dogmas o de nuestras perspectivas de cómo debe ser una vida de un cristiano, de un creyente, pues es la primera limitante o la primera barrera, el primer obstáculo cuando estamos intentando mostrar el Dios en el cual creemos, o estamos intentando mostrarle a una persona a Jesús. Y esta es justamente la dificultad que tenemos que aprender a través de el cómo argumentar correctamente, que tenemos que sobrepasar. Cuando logramos entonces establecer un argumento sólido a favor de la existencia de Dios,
pues los dogmas no tienen cabida aquí, porque las disciplinas que pueden evidenciar la veracidad de nuestro Dios no están dirigidas solamente al ámbito teológico o al ámbito cristiano, ¿sí? O que analiza profundamente lo que la palabra de Dios enseña, como es el caso de la hermenéutica, por ejemplo, ¿sí? También tenemos un proyecto para todos los interesados en hermenéutica mucho más adelante, pero en este punto, el poder argumentar correctamente, pues se convierte en la herramienta más fundamental para enfrentarnos a estas realidades que muchas veces son un poco frustrantes cuando uno se encuentra con alguien que tiene una cosmovisión diferente y sobre todo en la cosmovisión atea se maneja mucho el tema de la burla. El ateo se burla mucho del creyente porque a su forma de ver la escritura hay cosas que a él le parecen ilógicas o le parecen absurdas de creer y por lo tanto siempre se burlan de temas como la oración, se burlan de asuntos escatológicos como lo es la enseñanza del arrebatamiento, muchas otras doctrinas o aspectos que la palabra de Dios enseña son motivo de burla para el que no los entiende. Aunque a pesar de esto la palabra la palabra de Dios nos dice que aquel que no entiende las cosas del Espíritu, pues son locura para él, pues sí a veces es un poco frustrante el tal vez desde nuestro propio razonamiento darnos cuenta que no tenemos cómo defendernos ante ese tipo de burla o ese tipo de ataque. Y es por esto que el alejar o el separar lo que son creencias de lo que son dogmas y de lo que son cosas observables como lo es la evolución, pues entonces nos damos cuenta de que tenemos que empezar a tomar cada cosa y ponerla en su lugar, ¿no? Y este es el punto central de la argumentación. Es construir un argumento sólido, entonces no tiene solamente que ver con aprender una serie de pasos, sino también con hacer un análisis previo de qué es lo que la persona realmente necesita escuchar. A veces el incrédulo no tiene ningún problema de fondo con Dios. A veces tal vez su problema sencillamente es con el bien, o su problema es con el mal, o su problema es con el asunto del hambre en el mundo, o con el asunto de la guerra en el mundo. Y tal vez no entiende esas cosas. ¿Por qué si existe un Dios pasan todo este tipo de situaciones? Y ahí es donde tiene, digamos, que necesita un argumento sólido que le explique esa situación. Pero no va a ser el común denominador de todas las personas incrédulas o todas las personas que tengan alguna duda o que sean escépticos frente al tema de Dios o de Jesús. Por eso es que la argumentación es la clave de toda la estructura para poder llevar el mensaje de Jesucristo y la verdad de Dios a una persona incrédula. Y por eso es importante que nosotros la conozcamos, la entendamos y sepamos que también la persona incrédula va a atacarnos con buenos argumentos. Va a atacarnos con argumentos en los cuales tal vez pudiésemos creer que son sólidos, que son verídicos, pero en medio de todas las personas que puedan creer que su argumento es lo más sólido, lo más certero posible, hay verdades que son mucho más evidentes que cualquier argumento. Y esas verdades son las que tenemos que conocer de antemano a través de un proceso constante, permanente, de estudiar, de profundizar. Tal vez el proceso de apasionarnos todos por la verdad empieza aquí, empieza en la argumentación, pero es un proceso que va a llevarnos a la investigación, a ser más conscientes de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, a poder tener cada día más herramientas, más recursos para defender nuestra fe y poder llevar el mensaje del Evangelio con mucha más autoridad, con mucha más seguridad, con mucha más firmeza, porque ya no nos preocupamos por quién pueda venir a plantearnos una idea diferente o plantearnos algo que tal vez no tengamos el manejo suficiente. Pero si conocemos la estructura, si conocemos los conceptos básicos de cómo crear un argumento sólido, pues el argumento tiene por sí mismo que lograr enfrentarse a cualquier tipo de refutación o cualquier tipo de ataque que pueda recibir. Entonces vamos a mirar un poco este contenido. Voy a hablarles un poco del autor.
Stephen Toulmin es el personaje del cual vamos a estudiar, vamos a estar hablando. El material se encuentra en la descripción de este curso. Y quiero hablarles un poco de una realidad, de una verdad. Y es que como cristianos estamos muy acostumbrados a que todo nos lo den de una forma muy práctica o muy fácil. Queremos que nos den la síntesis de las cosas y bueno, quedarnos con esto. Pero no hay otra cosa que para mí sea más valiosa en un proceso de aprendizaje que el interiorizar de forma personal un concepto o el adquirir de forma personal a través de mi propia investigación una habilidad o el adquirir una capacidad. Y es por eso que les quiero hacer una exhortación a todos los que están tomando este curso a que nos apasionemos por la lectura. La lectura a veces puede ser un proceso tedioso, cansado, si no estamos acostumbrados normalmente a hacerlo. Hay personas que les gusta leer mucho, como a mí. Hay personas que tal vez no tienen esta costumbre de hacerlo regularmente. Pero créanme que a través de la lectura uno puede empezar a tener realmente mucha más confianza y mucha más certeza en lo que cree y poder poner sus creencias en una balanza y saber cuáles son los puntos débiles de su fe. La palabra de Dios misma, lo vamos a ver ahorita más adelante, nos llama a hacer este ejercicio, a estar preparados, a estar capacitados, a estar dispuestos para esto. Y aunque estos materiales, no solamente el que van a ver conmigo, sino en los otros 3 temas, parecen ser un poco extensos, pues tienen las bases de todo esto que estamos aprendiendo, ¿ya? He intentado resumir mucho el contenido que vamos a encontrar allí, pero creo que si nosotros hacemos, la lectura del contenido como tenemos que hacerlo, pues eso va a ayudarnos grandemente a comprender los conceptos, te va a ayudar a darte una idea más global de lo que te queremos exponer y seguramente vas a poder tener también mucha más confianza en el proceso que estamos dispuestos a llevar juntamente contigo en estas clases que estaremos dictando hasta el mes, en estos 2 meses que estaremos de capacitación. Entonces quiero empezar con el contenido, ¿vale? El material, como ya les dije, usos de la argumentación, se llama el material de Stephen Toulmin. Lo van a encontrar ahí en la descripción. Lo pueden imprimir, lo pueden también leer en su tablet o en su iPad o en su celular. Pero la invitación es para que busquen el contenido, para que lo lean, lo profundicen. Tal vez haya muchos conceptos, muchas cosas que sean difíciles de comprender, pero estamos aquí justamente para apoyarles en ese proceso. Hay un foro en la parte superior aquí en este curso donde tú puedes hacer cualquier pregunta, duda, cualquier inquietud que tengas, cualquier cosa que leas y no lo comprendas muy bien, pues podremos hacer el esfuerzo de explicártelo de la mejor forma, ¿cierto? Para que tú tengas unos conceptos mucho más claros. Entonces vamos a mirar aquí el contenido, vamos a entrar ya propiamente en materia. Estamos hablando del curso de argumentación y pensamiento lógico. El material de estudio, como les dije, es los usos de la argumentación del doctor Stephen Toulmin. Él es doctor en filosofía de la Universidad de Cambridge y fue profesor también de humanidades en la Northwestern University. Es una persona que ha hecho una propuesta muy interesante frente al tema de la argumentación y que vamos a mirar más adelante en qué consiste realmente esta propuesta que él hace, porque cuando hablamos de argumentación estamos hablando de un término filosófico, ¿sí? Los estudiantes de filosofía o los que estudian el pensamiento humano han dedicado muchísimo tiempo a tratar justamente estos temas y es de lo que nos vamos a estar encargando de resolver o de responder un poco en este curso. Entonces vamos a mirar un poco más del contenido, ¿sí? Vamos a mirar, quiero empezar con este pasaje que es justamente lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 3, el verso 15. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, más bien honren en su corazón, dice la Biblia, a Cristo como Señor. Dice, estén siempre listos para responder a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Y eso es justamente lo que vamos a aprender aquí en este curso, a dar explicaciones, a dar argumentos, a dar razones a favor de la fe, de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a seguir entonces en nuestro contenido, vamos a mirar un poco lo que vamos a estar viendo en esta oportunidad.
en la tabla de contenido vamos a hablar un poco primero de qué es un argumento, luego posteriormente hablaremos de qué es el pensamiento lógico, los campos de argumentación y los términos modales o los modos, las formas, las maneras que tiene un argumento de ser formulado. Vamos a hablar también un poco de lo que es la probabilidad, qué es una probabilidad y cómo juega un papel importante la probabilidad en medio del planteamiento de un argumento. Estaremos posteriormente hablando de la forma, la estructura de un argumento, cómo construir un argumento sólido, veraz, funcional. Hablaremos un poco de lógica, haciendo una comparación con otros modelos ya de argumentación. Y posteriormente, bueno, aquí hicimos una pequeña corrección, ya vamos a tener toda una sesión de argumentos falaces formales y lógicos. ¿Por qué razón? Porque esta es la parte más álgida del proceso argumentativo. La parte más complicada es poder diferenciar cuando me están dando un argumento verídico que tiene un criterio correcto y cuando me están dando un argumento que es falso. Entonces vamos a dedicar una sección de este primer tema solamente a tratar ese aspecto de los argumentos falaces y de los argumentos correctos. Sobre todo centrarnos en comprender los argumentos falaces. ¿Ok? Y bueno, ese es el contenido que vamos a estar tratando, ¿no? En esta primera parte de nuestro curso. Bueno, como introducción, sí, vamos en esta parte de argumentación y pensamiento lógico, vamos a mirar primeramente qué es un argumento. Creo que no podemos empezar esta capacitación si primeramente no sabemos lo que es un argumento, ¿verdad? Y por eso, para comprender un poco esto, vamos a estar estudiando la siguiente definición. De forma práctica, un argumento pues es un razonamiento para probar o demostrar una proposición. En este caso, por ejemplo, todos los latinos somos pobres, o para convencer de lo que se afirma o se niega. En este caso, pudiésemos creer que todos los latinos somos pobres, pero realmente no es así. Algunos latinos puede que lleguen a ser pobres, pero de esta premisa, si hacemos un argumento, si construimos un argumento con base en esta premisa de que todos los latinoamericanos o los latinos somos pobres, pues desde ahí ya estamos entonces ante una falacia argumentativa. Porque la primera premisa con la cual vamos a construir todo un argumento, pues está equivocada. Y es ahí donde tenemos que entender realmente en qué consiste un argumento. Por eso este razonamiento, esta forma de analizar una premisa, cuando hablo de premisa estoy hablando de una afirmación, como en este ejemplo, todos los latinos somos pobres, es una afirmación. Pues el analizar esto, pues nos lleva a darnos cuenta de que podemos pensar de una forma lógica y coherente. Y aquí hay dos cosas que juegan un papel muy importante. Una es la lógica y otra es la argumentación. Son cosas que van de la mano. ¿Sí? Si yo no entiendo en qué consiste el pensamiento lógico, porque es importante pensar lógicamente hablando, pues tampoco voy a poder formular argumentos correctos o con criterios correctos, porque el fundamento de la argumentación es la lógica. Si no tengo una lógica o no sé pensar lógicamente, pues también de esa misma manera voy a tener una dificultad a la hora de estructurar un argumento de forma correcta. Por lo tanto, si planteamos la lógica desde un punto de vista consensuado, entendiendo, por ejemplo, que el pensamiento lógico deriva de algo que es aceptable, que es correcto en el común denominador de las personas, pues este pensamiento entonces se considera un pensamiento lógico. Ahora, hay muchas cosas que tal vez por encima no parezcan muy lógicas, pero esto no significa que no sean verdaderas. Esa es una parte de la argumentación que también tenemos que tener en cuenta. Para muchas personas la idea de que existe un Dios pues es algo ilógico, pero en sí mismo no significa que sea algo falso o que sea un planteamiento irracional. Entonces ahí ya tenemos dos componentes importantes. Primero, en la argumentación es importante
tener un raciocinio correcto, una lógica correcta, saber cuándo algo es lógico y cuándo algo es ilógico. Y sobre esta idea, pues poder aprender a plantear realmente un argumento sólido. Entonces vamos a mirar que en esta definición, pues el objetivo al final es que este razonamiento, el objetivo de la argumentación es convencer de algo que se está afirmando o algo que se está negando. Si yo digo que Dios existe, tengo que dar las evidencias de por qué yo creo que Dios existe. Y si digo que Dios no existe, pues tengo que estar en la disposición de argumentar o de explicar por qué yo considero que Dios es algo que no existe y lo que implica esa afirmación y esos criterios. Y es ahí donde podemos comprender qué es un argumento. Puedo argumentar con tácticas falaces a favor de la no existencia de Dios, o puedo argumentar con tácticas verídicas o con criterios verídicos y fehacientes de que Dios realmente puede ser algo que existe. Tal vez Dios no pueda ser algo que exista contingentemente, lo vamos a ver cuando hablemos del argumento de la contingencia. Pero Dios, la idea de Dios sí es algo que naturalmente parece bastante lógico. De hecho, cuando tú miras tus manos, es evidente que hay un diseño detrás. Pero el pensamiento de todos no es este. A veces el pensamiento ilógico, irracional, parece racional cuando tú lo planteas con ciertas características. Y ahí donde viene a jugar un papel importante la argumentación. Cuando argumentamos correctamente, pues podemos, desde un planteamiento mucho más lógico o práctico, explicarle a aquel que está en un argumento equivocado por qué su argumento está equivocado. Y no necesariamente tenemos que entrar en una discusión acalorada o ofendernos o tratarnos mal o faltarnos al respeto para demostrar lo que es obvio. Si hay personas con las que podemos mostrarles esta parte lógica de la idea de un Dios y que seguramente van a estar de acuerdo con nosotros en muchas cosas, pero el aprender a proponer estas ideas de la forma correcta es justamente lo que podemos llamar, o lo que llaman muchos filósofos, entre ellos el principal, que es Aristóteles, el principal filósofo en la argumentación, que es Aristóteles, lo que él llama el arte de la argumentación. Y es justamente el tema que vamos a estar profundizando. Entonces miremos que aunque sabemos ahora qué es argumentar, tenemos que saber por qué debo hacerlo. ¿Cuál es la razón de ser de que yo tenga que plantear un argumento? Pues tenemos que argumentar primero porque las ideas son una imagen que existe o se forman en la mente. Las ideas no son cosas tangibles, no son cosas que se puedan apreciar, como lo podría ser, por ejemplo, este video que estás observando en este momento. Claramente yo existo, estoy en un espacio, puedes ver lo que hay alrededor de este lugar. Pero cuando hablamos de una idea, la idea se encuentra en tu mente, y a no ser que tengas las palabras correctas, la forma correcta de mostrar tu idea, pues es poco probable que los demás podamos meternos en tu mente y saber qué realmente estás pensando, cuál es la idea que tú tienes. Y ese es el fundamento del por qué debemos argumentar. Un argumento es una forma de llevar una idea, un pensamiento a una forma práctica y comprensible por otros. Y por eso tenemos que aprender a argumentar. Las ideas no pueden expresarse tal vez simplemente de formas tan abstractas. No, tenemos que estar dispuestos a darle forma a nuestras ideas. Y la mejor manera de darle una forma correcta a una idea es a través de un argumento sólido y correcto. Y por eso entonces vamos a mirar que en las razones por las cuales debemos argumentar correctamente está que la capacidad humana de contemplar esas ideas pues siempre estará asociada a la capacidad de raciocinio, de autorreflexión y a la habilidad de aplicar nuestro intelecto en medio de este ejercicio. Por eso es que utilizamos la argumentación para apoyarnos, para darle forma a una idea y para, además de esto, pues poder persuadir a alguien, poder convencer a alguien, poder convencer a los demás, a las demás personas de aquellas cosas que nosotros pensamos, o también, ¿por qué no?, aquellas cosas en las cuales nosotros creemos. Y por eso es importante la argumentación.
Porque tú no puedes querer llevar el mensaje del evangelio a una persona a la cual no le has dado todo lo que necesita para poder creer o para poder confiar. Imaginemos un escenario un poco más práctico. Cuando tú estás yendo al supermercado y te encuentras con estas personas que te ofrecen una degustación de un producto, al final lo que ellos están haciendo es intentando convencerte a través de tus sentidos, a través del sabor, a través de lo que tú ves del producto, en que tú compres ese producto. Y a forma práctica, pues esta degustación que te das, pues es el argumento más sólido a favor de ese producto. Sin la degustación, pues sencillamente tendrías que estar dispuesto a confiar en la publicidad o en lo que te venden externamente. ¿Sí? Tendrías que confiar en que los valores nutricionales de este producto son los que dicen en el empaque, o que las granjas que muestran, por ejemplo, si estás comprando pollo, pues las granjas que muestran en la imagen del pollo pues son las granjas de donde viene ese producto, y tendrías que confiar ciegamente en muchas cosas. Pero cuando pruebas el producto, pues eso es lo que al final te lleva a estar convencido, a estar seguro de si quieres o no quieres pues adquirir este producto que te están ofreciendo. Y eso es un poco también la idea de la argumentación. Por eso es que a través de un argumento sólido y concreto podemos llegar a persuadir o a convencer a otras personas de aquellas cosas que nosotros pensamos, o por qué no, aquellas cosas también en las que nosotros creemos. Creo que tenemos que, valga la redundancia, de diferenciar entre lo que son creencias y lo que son cosas observables. Aquí hay una gran diferencia en esto, y creo que esto es en el campo de estudio que estamos llevando ahora, que es justamente la defensa de la fe, es algo que juega un papel importantísimo. Porque el ateo o el incrédulo, el agnóstico, el escéptico, es una persona que necesita ver una evidencia sólida, irrefutable e insustentable. Pero el método para poder demostrar la existencia de Dios no es el método científico. Hay cosas que porque no cumplan los criterios del método científico no significa que no existan. Por ejemplo, no pudiésemos creer que la tristeza no existe solo porque no la podamos demostrar a través de un tubo de ensayo o de un experimento. Pero la tristeza es algo real. Al igual que, por ejemplo, la belleza o la fealdad de algo. No son cosas que son tangibles, pero el hecho de que algo no sea tangible no significa que no exista. No podemos demostrar hechos pasados. No podemos, a través del método científico, por ejemplo, demostrar que tú estás tomando esta capacitación en este momento. O sea, no puedes hacer un experimento en un laboratorio para demostrar esto. Ningún tipo de humanidad se puede demostrar de esta forma. Pero si logramos, por ejemplo, establecer un criterio argumentativo de que tú realmente viste el curso, tú pudieses decir, por ejemplo, una enseñanza de este curso, y eso pudiese contar como una evidencia de que estuviste aquí. O tienes tus apuntes y puedes mostrar los apuntes y decir que realmente estuviste en este curso. ¿Qué quiero darte a entender con esto? No porque algo no pase por el método científico significa que no exista. Y es lo mismo con la idea de Dios, o al menos con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene unas características que, si lo analizamos a profundidad, es imposible, o más bien es absurdo, querer demostrar la existencia de Dios a través de un experimento. Pero el incrédulo quiere que tú le evidencies de esta forma a Dios. Él necesita ver a Dios física, o lo que vamos a hablar más adelante es contingentemente, que es un Dios que puedes evidenciar y que está ahí. Por eso de esa idea vienen todas las burlas ateas, ¿no? De que ellos dicen que Dios no existe porque no lo ven o porque no pueden llevarlo a un proceso científico. Pero esto no significa que no tengamos pruebas científicas de que Dios es algo que existe. Al menos tal vez pudiésemos concordar con la idea atea de que Dios es algo que no existe, al menos contingentemente. Pero claramente Dios existe por su propia naturaleza. Y eso es justamente lo que tenemos que entender a la hora de argumentar. Vamos a mirar entonces que en la argumentación, pues
es importante tener algunos aspectos en consideración. Por ejemplo, el siguiente dice: dar un argumento significa ofrecer no solamente uno, sino un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Si tú dices que Dios existe, debes estar dispuesto a ofrecer una razón fehaciente, una prueba fehaciente de que pues realmente Dios existe. Y así, un argumento pues no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta porque hay mucha oposición a la argumentación. A veces se cree que argumentar es discutir o tener una desaveniencia con una persona. Y claramente, no te digo que en algún momento, somos seres humanos, en algún momento de una discusión llevada incorrectamente se pueda llegar a la ofensa o al irrespeto. Claro que puede ocurrir, pero la razón de ser de la persona que argumenta o que defiende su fe a través de un argumento nunca es llegar a esos puntos o a ese nivel. Al contrario, la argumentación, como lo vemos acá, dice que es justamente apoyarnos en pruebas y en conclusiones, en pruebas y en razones efectivas frente a lo que creemos. La argumentación no se trata simplemente de una disputa o de una opinión. Cuando hablamos de opiniones, podemos creer que tenemos diferentes puntos de vista frente a algo. Y las opiniones pueden ser respetables. Yo puedo estar de acuerdo con tu opinión o puedo no estarlo. Pero eso no implica que eso sea una verdad objetiva o sea un criterio sólido para creer o no creer. Y por eso es que los argumentos no se tratan de opiniones. Los argumentos se tratan de hechos, de cosas verídicas y demostrables, de cosas probables al menos. Y sobre estas probabilidades ya vamos a hablar un poco de qué es una probabilidad o de estos planteamientos, al menos lógicos, en un pensamiento lógico racional, pues son la evidencia más grande a favor de lo que nosotros queramos demostrar, ya sea la existencia de Dios o también, ¿por qué no? La otra contraparte tendrá sus argumentos para demostrar también en su forma la inexistencia de un Dios. Vamos a mirar entonces que en esta idea de qué es un argumento, pues las opiniones, como dije, no tienen cabida. Y los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones. Claramente todo también gira en torno a una opinión, pero esa opinión tiene una razón o un criterio y eso es lo que los hace diferentes. En ese sentido, entonces los argumentos no son inútiles. Realmente los argumentos son en efecto extremadamente esenciales porque a través de un argumento, pues tú realmente vas a poder demostrar que tú no estás loco, que no es absurdo en lo que tú crees, que la Biblia no es una locura, que no es una locura creer en Jesús, que no es una locura todo lo que hacemos como cristianos dentro de la iglesia, sino que estamos adorando a un ser que existe, a un ser que al menos de forma lógica y razonable es posible que exista, dada toda la evidencia tan pesada, tan fuerte que hay a favor de la existencia de nuestro Dios. Y eso es lo que queremos darte, esas herramientas, que tú las conozcas y que puedas usarlas cuando en algún momento te veas en una encrucijada y tengas que evidenciar el Dios en el cual tú crees. Miremos entonces que hay un modelo que siempre cuando hablamos de argumentación se ha enseñado. Como les dije anteriormente, la argumentación es un asunto filosófico. Cuando hablamos de argumentar, estamos hablando de filosofar. Estamos hablando de intentar comprender, analizar, crear teorías, hipótesis a favor o en contra de los pensamientos, del estudio de la forma como se estructuran las ideas. Y en medio de esta práctica que tiene muchísimo tiempo existiendo, pues se han ido estableciendo como unos modelos, ¿no? O como unos ideales de qué es lo que se considera un argumento sólido o argumento verídico y qué es lo que se considera un argumento falso. Como les decía, el principal en esta práctica o en esta tarea es Aristóteles. Aristóteles es uno de los principales padres, podríamos decirlo así, de la filosofía, junto con otros pensadores como Platón, junto con René Descartes, que es otro de los que comúnmente estudiamos. Tal vez
los que hayan tenido que ver filosofía por su carrera o por su profesión, pues saben un poco los planteamientos de estos grandes filósofos. También está Sócrates, es otro de los grandes filósofos que tiene también sus planteamientos. Pero el aporte que hace Aristóteles al proceso argumentativo es un modelo que está generalizado en muchas disciplinas a nivel mundial. No solamente, por ejemplo, cuando hablamos de apologética o cuando hablamos de teología, sino también cuando hablamos de derecho, en la rama del derecho o en la rama de la psicología. El estudio de un argumento es algo esencial. Comprender cuándo un argumento es verídico y cuándo está equivocado es una práctica que tiene muchísimo tiempo. Pero esta idea que nace con Aristóteles, pues es una idea que tenía muchas falencias en la forma práctica, ¿ya? Tal vez en los teoremas, por ejemplo, cuando hablamos del teorema de Pitágoras, cuando hablamos de lógica matemática, de argumentación en un espectro específico, pues ahí las cosas empiezan a ser un poco distintas porque sí es necesario tener una formalidad en la estructura de cómo presentas un argumento. Pero para el ejercicio, lo que estamos haciendo nosotros, que es una conversación, o lo que hacen, por ejemplo, los abogados cuando están en un juicio, que tienen que a través de presentar un argumento con su voz o con sus ideas, pues la idea de Aristóteles parece un poco complicada de aplicar, ¿sí? Y es un poco lo que quiero mostrarles aquí, en esta oportunidad. El modelo de argumentación aristotélico es un modelo que trabaja o que funciona a través de algo llamado los silogismos. ¿Un silogismo qué es? Es un argumento que está compuesto de tres partes, como lo estamos viendo aquí. Una premisa mayor, que es donde se encuentra el predicado o la conclusión a la cual queremos llegar, o lo que queremos demostrar, ¿cierto? Está una premisa menor, que es el sujeto que interactúa con esta conclusión que queremos llegar o que queremos demostrar. Y pues está la conclusión a la cual nosotros queremos llegar. Y uno de los ejemplos más comunes de esto es el que está aquí. Como premisa mayor, por ejemplo, ningún héroe es cobarde. ¿Ya? ¿Qué pudiésemos decir de esa premisa? Si analizamos un héroe o lo que significa ser un héroe, pues no nos cabría en la cabeza que un héroe pudiese ser cobarde, ¿cierto? Pero a pesar de ello, pudiese existir la probabilidad de que sea valiente para algunas cosas y cobarde para otras. Entonces, fíjense cuáles son las falencias de este modelo, ¿ya? El modelo aristotélico puede que acepte de forma general una premisa, pero no da los criterios para decir si esa premisa realmente es verdadera o es falsa. ¿Sí? Yo pudiese decir, ningún héroe es cobarde, pero puede ser que solo sea valiente para algunas cosas. Y en ese aspecto hay una parte de la premisa que es verdadera y hay una parte de la premisa que es falsa. Por lo tanto, si construimos un argumento a partir de esa premisa, pues existe la posibilidad de que yo pueda terminar creyendo algo que es falso, ¿sí? Y este modelo es el modelo más aceptado en los ámbitos científicos. Por eso es que hay mucha cantidad de teorías que están basadas en el modelo aristotélico que inducen a creer que esas ideas son verdaderas cuando realmente son falsas. Están completamente equivocadas. Y en esa comprensión de esa estructura es donde nosotros como cristianos tenemos que entrar. Espero que me prestes mucha atención a esto que te estoy diciendo. Parece a veces un poco complejo, pero por eso vas a tener el tiempo para ver esta capacitación más despacio, más lento. Tómate tu tiempo para interiorizar estos conceptos, porque de esto va a depender en gran manera que tú puedas tener argumentos sólidos a favor de la fe que tienes en Jesús y en nuestro Dios. Esta idea aristotélica, como te estaba diciendo, tiene muchas falencias en sí misma. Miren cómo se construye entonces la segunda premisa. La premisa menor dice, algunos soldados son cobardes. ¿Ya?
¿Qué podríamos decir de esta segunda premisa? ¿Es verdadera completamente o pasa lo mismo con la premisa anterior? La premisa menor o el objetivo de esta premisa menor es que el sujeto, en este caso, el que va a cumplir la conclusión a la que nos está llevando, pues es puesto en evidencia o es analizado. Y aquí el modal, ¿ok? O la palabra algunos en este caso es la que nos determina hacia dónde nos está llevando el argumento. Por eso, al hablar de que algunos soldados son cobardes, ¿qué pudiésemos decir de esto? Claramente, hay algunos soldados que pueden llegar a ser cobardes. No todos los soldados tal vez sean cobardes, pero puede existir una probabilidad. Nuevamente aquí sale a relucir la palabra probabilidad. Pero el hecho de que esto sea probable al menos, pues es una evidencia de que al menos pareciese ser correcta, ¿vale? Entonces, fíjense cómo en este modelo aristotélico compuesto de 3 partes, hay muchas cosas que pudiésemos hablar y debatir y que no necesariamente están equivocadas. Puede ser que algunos soldados sean cobardes, pero también depende de muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un soldado llegue a ser cobarde por algunas razones. Por ejemplo, que su capacitación o su formación como soldado haya sido débil. Por lo tanto, esa es la razón de su cobardía. Obviamente lo está llevando aquí a un nivel mucho más macro, mucho mayor. Pero todas esas aristas o esas variables tenemos que también analizarlas dentro de un argumento. El objetivo de un argumento es que a pesar de todos los ataques que pueda recibir o un argumento sólido, fuerte, consistente, a pesar de todos los ataques que pueda recibir o todos los puntos de vista en contra, pues siempre el argumento sólido, verídico, va a salir victorioso por encima de cualquier circunstancia o cualquier cosa que quiera atacar ese argumento principal. Entonces aquí en este ejercicio, bueno, ya les mostré, ningún héroe es cobarde. Bueno, en teoría, creo que la cobardía en un héroe puede ser subjetiva, puede ser en algunas cosas puede ser cobarde y en otras puede ser muy valiente. Algunos soldados son cobardes, sí, a nivel general sí, pero si por ejemplo hablamos de un pelotón bien entrenado, esta idea pudiese ponerse en duda. O sea, todo depende, hay un dicho que dice, todo depende del cristal con que se mire. Y en esta estructura argumentativa, pues eso tiene un gran peso. Ya, todo depende de cómo se plantee esta idea principal. Y al ser tan corta, pues tiene esta dificultad. Y la conclusión dice, pues, que algunos soldados no son héroes. Si miramos a formas generales, esta idea de argumento pareciese ser verídica, pareciese ser correcta, pero no da todas las respuestas. Hay cosas que no estaría dispuesto a aceptar. Si yo digo algunos soldados no son héroes, sí, pudiese ser que tal vez en la guerra no sean héroes, pero el heroísmo no se evidencia solamente en la guerra. El heroísmo puede evidenciarse en otras áreas. Puede ser incluso, ¿por qué no?, hablar de un soldado cristiano. Tal vez un soldado cristiano haya sido el más cobarde en la guerra, pero haya sido el que más almas haya llevado a la presencia de nuestro Dios. O sea, a través del mensaje de salvación me refiero, no que los haya matado, ¿no? Pero es una forma de mostrarte que el heroísmo no solamente se evidencia en la guerra o lo evidencia el soldado de esa forma. Entonces, hay mucha subjetividad en este modelo aristotélico, que es el que es más usado cuando se habla de argumentación, pero que tiene muchas fallas a la hora de llevarlo a un escenario práctico, ¿no? A un escenario en medio de un diálogo, ¿no? Yo no puedo decir un solo argumento y sostener todo mi argumento sobre esa sola idea, porque pues duraría mucho teniendo que enfrentarme a todas las aristas que esto presenta. Y por esto es que viene entonces el modelo de Townley. Otro ejemplo de esto que les quería mostrar es el modelo aristotélico de silogismos, ¿sí? Bueno, el del que estamos justamente hablando. Una conclusión provisional pues no es concluyente. Otro ejemplo más, digamos, más claro de todas las variantes que puede haber. Yo puedo decir, Peterson es sueco,
Apenas hay suecos que sean católicos romanos, por tanto la conclusión dice luego, casi con certeza, pues Peterson no es católico romano. La conclusión no podemos sacarla conforme a la premisa menor. El hecho de que apenas haya suecos que sean católicos romanos no nos da seguridad de que alguien realmente no lo sea. Porque el hecho de que hay una gran probabilidad de que algo ocurra no significa que realmente eso sea en algún caso probable o demostrable, ¿no? Entonces, ese es otro de los ejemplos del cual les estoy hablando. La probabilidad aquí juega un papel mucho mayor, porque aquí, por ejemplo, la palabra apenas, que es el modal, ya vamos a hablar ahorita más adelante de lo que son los modales, pues no está llevándonos a comprender realmente hacia dónde nos está queriendo llevar en la conclusión. Si decimos apenas hay suecos que sean católicos romanos, es un dato que no me está dando una cifra real, no me está mostrando realmente qué es lo que yo estoy queriendo llegar a como conclusión. Y aquí pudiésemos quedarnos debatiendo mucho tiempo sobre esta estructura de ideas. Pero creo que el modelo Tomlin, que es el que estamos estudiando, nos da algunas características mucho más útiles para poder sustentar mejor nuestras ideas, ¿sí? Por eso es que hemos escogido este material para poder analizarlo más a profundidad. Entonces, bueno, hasta aquí pues hemos hablado acerca de todo el proceso, ¿cierto? De lo que implica la argumentación, qué es argumentar, cómo vamos a argumentar, cómo se hace este proceso argumentativo. Y bueno, estaré desarrollando este tema en el segundo bloque que vas a encontrar justamente aquí mismo, aquí abajo, pero tómatelo con calma, analiza esta información, digiérela muy bien, lee el material, es muy importante que leamos el material en la medida que vamos avanzando en este proceso y sé que poco a poco vas a ir comprendiendo la importancia de argumentar. Esto va a ser la base, la estructura que te va a llevar a comprender de una mejor manera, pues, cómo debemos hacer este proceso de la manera correcta. Hasta aquí te he mostrado, digamos, qué es la argumentación, por qué es importante, es un poco la introducción, es el primer punto, pero en los siguientes contenidos vamos a desarrollar más la lógica y los aspectos que son importantes para que tu lógica, tu forma de argumentar sea mucho más sólida, mucho más creíble y puedas tener mucha más seguridad en la forma en la que planteas aquello en lo que tú crees. Entonces, hasta aquí este contenido. Sigue aquí abajo, va a estar la segunda parte de esta primera, digamos, de este tema. Sí, pero lo hemos hecho justamente para que no te sea tan cansado, ¿sí? Ver este contenido, sino que vayas a tu ritmo, ya que puedas ir poco a poco analizando esta información y bueno, que vayas haciendo tus apuntes. Como te dije, si tienes dudas, si tienes preguntas, con mucho gusto podemos respondértelas o podemos debatir, ¿por qué no? Alguna situación que no te quede lo suficientemente clara, pero la idea del curso es esa, ¿no? Es poder entre todos fortalecer nuestros conceptos y ayudarnos a comprender estas ideas tan importantes a favor de la argumentación correcta de la fe en la cual tenemos en Jesucristo y en Dios mismo. Te mando un fuerte abrazo y bueno, continúa si quieres hacerlo aquí mismo en la segunda parte de este contenido. Dios te bendiga.